El dato peque del trueque del día de hoy. ¿Cuáles son las principales causales de suspensión del padrón de importadores y sectoriales? Bueno, pues en este espacio vamos a identificar cuáles son los 10 principales causales de suspensión del padrón de importadores y los sectoriales, estos derivados del incumplimiento de las obligaciones que establece la regla 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior para 2022. Bueno, pues el SAT tiene registrado aproximadamente un total de 160.418 personas físicas y morales que se encuentran activas en el padrón de importadores, en el de importadores de sectores específicos y el de exportadores sectoriales. Estas personas físicas y morales que llevan a cabo operaciones de comercio exterior en territorio nacional. Y los tipos de registros nos dicen que son, respecto al padrón general de importadores, 117.665. Respecto al padrón de importadores de sectores específicos, 30.525. Y el padrón de exportador sectorial son 12.238. Esto suma esos 160.418. Y el 25 de marzo del 2022, el SAT da a conocer en el minisitio del padrón de importadores y sectorial un listado con 894 contribuyentes que han sido suspendidos del padrón de importadores de los sectoriales, esto por distintas circunstancias, en donde resaltan las 10 principales supuestos que les voy a ir mencionando uno a uno. Bueno, pues tenemos como primer supuesto, con 533 registros federales de contribuyentes suspendidos, la fracción cuarta de la regla que les citaba anteriormente. Y esta regla nos dice, esta fracción nos dice que es quien no realiza operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda los 12 meses. Como segundo supuesto tenemos la fracción 40 de la citada regla 1.3.3 de las reglas generales de comercio exterior. Esta fracción, ¿qué nos establece? Bueno, con 62 registros suspendidos, nos habla del sector de hidrocarburos y de combustibles del anexo 10 y nos habla de que no cuenten con los permisos vigentes a que se refiere esa ley para que puedan seguir realizando operaciones o llevando a cabo contratos vinculados con la ley de hidrocarburos. Es decir, que ya no tienen la autorización para introducir o extraer esas mercancías y recordemos que esas autorizaciones para poder llevar a cabo esas operaciones están sujetas a que se cuente con ese permiso. Después tenemos la fracción 29 con 61 registros. Y esta fracción 29 nos habla de cuando los contribuyentes estén sujetos al ejercicio de facultades de comprobación, estas que se establecen en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Y aquí muy importante, esto se da este supuesto cuando no se atienden los requerimientos que hagan las autoridades fiscales o las aduaneras, que no se presente la documentación, que no se presente la información y que no se acredite el cumplimiento de las obligaciones o que en su caso se haga de manera incompleta. Estos requerimientos generalmente se dan de manera continua y esto ocasiona que derivado del mismo requerimiento se solicite la suspensión. Ahí van 61. Ahora, la fracción novena está en cuarto lugar y tiene 51 RFCs. Aquí es cuando esta fracción nos habla de cuando no sean localizados los contribuyentes en su domicilio fiscal o no reúne el domicilio a donde acuda la autoridad con lo que establece el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, que no se encuentre el principal asiento de las operaciones de este contribuyente o en su caso incluso que se pueda considerar de acuerdo con el propio Código Fiscal de la Federación que el domicilio es inexistente. En quinto lugar, la fracción 18ª, que nos habla, que nos dice que son 50 RFCs los que suspendieron. Y aquí es cuando los contribuyentes tienen créditos fiscales firmes o créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales o aduaneras y que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas que establece el Código Fiscal de la Federación. Esto tiene que ver también con una serie de sanciones que superen un umbral. Aquí es importante que si tienes una revisión, te determinaron un crédito fiscal, que lo atiendas, que lo garantices, bueno, súper importante. Luego tienes en sexto lugar 45 RFCs, que es respecto a la fracción tercera de la citada regla. Aquí esta regla, ¿qué nos habla esta fracción? Nos habla de que no hubieran presentado las declaraciones de impuestos federales o cumplido con alguna de las obligaciones fiscales.
Esto es importante, ¿eh? Cuando te hablan de cumplir de manera permanente, luego se nos olvida que el SAT tiene acceso a través de sus sistemas a toda la información de los contribuyentes con un solo clic. Y si no has presentado tus declaraciones, pues bueno, pues te haces sujeto a que te puedan suspender. Y suspenderte de un padrón de estos, pues sí te puede acarrear una serie de circunstancias, sobre todo en términos operativos. En séptimo lugar tenemos a la fracción 19 con 11 RFCs. Y aquí es cuando se les determina ya una resolución o un crédito fiscal, ya es firme y es exigible, es decir, ya agotó todos los procedimientos y bueno, derivado de ese crédito, el contribuyente no hace el pago respectivo, no cubre la omisión e incluso en algunos de los casos cuando la omisión supere o represente más del 10% del total de los impuestos que se deben haber pagado, cuando se omite el pago de contribuciones y de cuotas compensatorias en un procedimiento. En octavo lugar, tenemos la fracción doceava de la citada regla, con 8 RFCs. Aquí te dice que no cuentes con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. Esto quiere decir que pues no tienes el permiso o no puedes acreditar, ahora sí que cuentas con esa documentación con la cual estás amparando la operación que estás realizando. En noveno lugar tenemos la fracción 17 con 7 RFCs. Aquí es cuando se encuentran inscritos los contribuyentes. ¿Y qué sucede? Que tú le permites a otro contribuyente que fue suspendido llevar a cabo las operaciones de comercio exterior a través de tu RFC. O en su caso, que tengan vinculación los representantes legales, los socios o los accionistas de alguna empresa que haya sido suspendida con la que se encuentra actualmente vigente en el padrón de importadores. Ahí te tienes que poner abusado, porque se ha dado el caso que muchas veces contratan a algún abogado o alguna persona para que les abra la empresa, se las establezca, te mantiene como representante o incluso se genera en algún momento como socio, no haces los cambios restrictivos y esa persona en otra empresa se sujeta a una facultad de comprobación, le suspenden del padrón y de manera casi que puedo decir automática, verifican las demás empresas y identifican, que no es difícil, que ese representante se encuentra en otra empresa y también esa causal te la llegan a aplicar a ti. Por último, en décimo lugar, la fracción décima, esta con 6 RFCs. Aquí que nos dice que es cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del importador que señala en el pedimento, en el CFDI o en el documento equivalente que se presente o se transmita sea falso o inexistente, o cuando el domicilio que se señala en esos documentos no se pueda localizar al proveedor en el extranjero, al destinatario o al comprador en el extranjero. Hay otra que se juntan dos causales que no se las dije, que está la fracción tercera y la fracción cuarta, que ya se las desglosé, que esta pues nos dice que hubo 18 RFCs que fueron dados de baja o suspendidos del padrón de importadores. Aquí, de verdad, les recomiendo que estén monitoreando de manera continua las 46 hipótesis que se encuentran previstas en esa regla. Es importante que las estén revisando de manera mensual. Nosotros incluso a través del grupo llevamos a cabo una serie de esquemas de cumplimiento donde no nada más estas circunstancias, porque estas son unas de tantas situaciones por las que puedes tener una contingencia, pero bueno, estas que se encuentran listadas ahí, es importante que las estén checando. Y bueno, aquí es el dato peque del trueque del día de hoy. Espero les sea de utilidad y síguenos en las redes, continúanos ahí siguiendo, dale click, suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir teniendo información de